Qué bueno es para nosotros que estemos aquí un, un día más o un año más que el Señor muestra su misericordia para con la asamblea en Renca. Estaba pensando que para el Señor, para Dios son importantes los números. Y son 23 años que está cumpliendo la asamblea en Renca. Y uno se pone a indagar lo que significa el número 2 en la Biblia. Y es un número, hermanos, muy utilizado por el Señor Jesucristo, muy utilizado por Dios. ¿Sabe? Uno se pone a indagar en la antigüedad y cuando Dios revelaba un sueño 2 veces, es porque era Dios que estaba confirmando lo que iba a pasar. Pero también podemos verlo como un número de testimonio. Es Mateo 18:16, quien nos enseña que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y es el mismo Señor Jesucristo. En Juan 3:3, que también podemos ver ese número 2 como una confirmación, como una veracidad, como verdaderamente Dios está confirmando algo. Cuando en Juan 3:3 el mismo Señor Jesucristo le habla a Nicodemo y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y es en ese mismo capítulo, versículo 5, 2 versículos más adelante, que el mismo Señor vuelve a utilizar estas mismas palabras 2 veces. De cierto os digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y uno se pone a indagar y se pone a buscar este número. Y en todo el evangelio de Juan, el mismo Señor Jesucristo utiliza muchas veces esta expresión de 2 veces. Entonces podemos destacar que el número 2 es un número de testimonio, es un número de confirmación, es un número de veracidad, es un número que Dios indica, que Dios utiliza cuando verdaderamente Él está confirmando algo. Pero el número 3, hermano, qué precioso el número 3, la Trinidad de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es este número que Dios ha dejado en toda la creación, este sello, el número 3. El ser humano, ¿cómo se compone? Alma, cuerpo y espíritu, cuerpo, alma y espíritu. ¿Y cómo se compone nuestro cuerpo? Cabeza, tronco y extremidades. ¿Cómo se divide el día? Mañana, tarde y noche. La historia, ¿cómo está dividida? Pasado, presente y futuro. No son números al azar. No es que Dios simplemente coincidió con todos estos números, no, es Dios dejando su creación, dejando su sello en cada una de las creaciones. La misma Biblia también se puede dividir en cierta forma en tres, en libros históricos, espirituales y doctrinales. Entonces, si el número 2 es testimonio, confirmación, veracidad, el número 3 es el número de Dios. Entonces, quisiera unir estos dos números y poder decir que la Asamblea de Renca, por la misericordia del Señor, está cumpliendo 23 años. 2 testimonios, 3 es Dios. Testimonio de Dios. O si vemos el número 2 como confirmación y veracidad, confirmación de Dios. Qué maravilla, hermanos, 23 años cumpliendo la asamblea en Renca. Dios confirmando este testimonio que, como oímos a nuestro hermano David Garrido al principio, comenzó con simplemente unas oraciones de hermanos que quizás no buscaban tribuna, no buscaban el yo propio, simplemente buscaban hacer la voluntad de Dios, arrodillado.
Y eso es una muestra de que cada una de nuestras oraciones, Dios la escucha y es a su tiempo, el tiempo perfecto, como nos habla Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Que Dios estableció la asamblea en Renca. ¿Sabe? Es una confirmación de Dios este cumpleaños 23. A pesar de las vicisitudes que sí se han pasado, a pesar de las dificultades y de las debilidades de los hermanos que han pasado, como dijo nuestro hermano David al principio, muchos hermanos han pasado, pero la asamblea se ha manifestado, se ha mantenido. Muchas veces confieso que le pregunto, y discúlpeme, don David, si lo nombro, pero cuando vamos camino a San Antonio, de cómo era la asamblea en años anteriores, y muchas veces él ha contado y me ha contado de las dificultades que ha habido en el pasado. Y uno se llega a dar cuenta que en más de una oportunidad es el enemigo que ha ido con todo su furor hacia la asamblea en Renca y que por más de una oportunidad pareciera que se va a desaparecer, pero aquí está la confirmación de Dios. Y aquí sabemos que es de Dios la asamblea. No es de hombre para que nadie se gloríe, es Dios. Entonces que el Señor siga manteniendo este candelero, no solamente por 23 años, sino hasta la venida de Él. Y nosotros que tenemos el privilegio de permanecer a esta asamblea, el tiempo que Dios nos permita ser participantes o ser socios para agarrar la misma palabra de nuestro hermano Sergio Galvez, nos ayude, que el Señor nos ayude para ser útil el tiempo que nos resta aquí en esta vida, para ser fiel y que se mantenga el testimonio de la asamblea en Renca. Número 23, testimonio de Dios, confirmación de Dios. La asamblea no es del hombre, es de Dios. Pero no quiero tardarme poco más porque debo comenzar en, en el ministerio que me han dado sobre la ofrenda. Ruego a los hermanos que si ven que si me paso un poco de tiempo, enseguida me lo digan. Y doy primeramente las gracias por el privilegio de poder ser partícipe en, en esta reunión tan preciosa. Quisiera, hermanos, para tocar el tema de la ofrenda, que leamos primero Proverbios 23. Proverbios 23, 26. Vamos a ir y a medida que se vaya profundizando el tema de la ofrenda, vamos a ir leyendo otros versículos. Que pareciera que la ofrenda no es un tema muy importante para muchos hermanos, pero Dios sí le da la importancia. Y si vemos a la luz de su palabra, entendemos que para Dios es muy importante el tema de la ofrenda. Entonces quisiera leer primeramente Proverbios capítulo 23 y versículo 26. Proverbios 23, 26 dice de la siguiente manera, aunque nada más quiero tocar la primera parte, es bueno leerlo todo. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón. Hasta ahí está bien, que el Señor bendiga su palabra junto con las demás partes de la Biblia que vamos a leer, versículos y las demás palabras, los demás ministerios. Amén. Quise leer, hermanos, este primer versículo, dame, hijo mío, tu corazón, porque sin duda alguna el tema también puede ser delicado para muchos. Y es que si el Señor no domina nuestro corazón,
que si el Señor no gobierna lo que hay en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, no vamos a entender mucho este tema. Entonces, lo primero que quiero destacar es que es muy necesario que Dios gobierne nuestra vida, que Dios gobierne nuestro corazón. Y con ayuda del Señor, hermano, quisiera leer o quisiera hablar de dos tipos de ofrenda. ¿Sabe por qué? Porque Dios no nos pide una cosa que nosotros no podamos darle. Y muchos pueden pensar inmediatamente cuando se dice la palabra ofrenda, que verdaderamente la palabra ofrenda significa dar, ofrecer, pero que quiere dar monetariamente y muchos se pueden excusar, bueno, yo no tengo ofrenda monetaria, no tengo que dar, por lo tanto, eso no es conmigo. Mire, Dios, por medio de su palabra, vuelvo a repetir, no nos pide algo que nosotros no podamos darle. Y la primera ofrenda que quiero tocar es la vida. Mano, dame, hijo mío, tu corazón. La prioridad que sea para el Señor. Y nuestra primera ofrenda, quizás lo más importante, sea nuestra vida. Que nuestra vida sea una ofrenda de olor fragante, que cada una de las cosas que nosotros hagamos sea para Él, sea para su gloria, y que cada una de las cosas del ministerio que Él nos proponga, es Eclesiastés que también nos dice, todo lo que te venga a hacer, hazlo según tu fuerza. ¿Cuántas veces el Señor ha puesto a nuestro alrededor, a nuestro alcance, cosas para hacer para Él? Y muchas veces podemos bajar la cabeza cuando nuestra propia conciencia nos acusa. No, entonces, lo primordial, lo más importante es que nuestra vida sea una ofrenda para Él. Y quisiera leer también en Isaías, porque es la misma palabra de Dios que nos da ejemplo de que nuestra vida también puede ser una ofrenda y es uno de los más importantes. Isaías capítulo 6, versículo 8. Isaías capítulo 6, versículo 8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Sabe? Nos han enseñado que estas palabras pueden aplicarse al Señor. He aquí, envíame a mí. Su vida fue una ofrenda para su Padre. Su vida fue una ofrenda para su Dios. En todo momento lo satisfizo. En todo momento fue agradable para Él. Hermano, que nosotros sigamos sus pisadas, porque Él realmente nos ha dejado ejemplo para que como su vida fue una ofrenda para el Señor, nosotros también, nuestra vida puede ser una ofrenda de olor agradable para nuestro Dios. Y sabe, no es solamente lo que dice Isaías. Podemos también leer lo que dice Mateos 11 y 29. Van a ser varios versículos, pero que es importante. Es el mismo Señor leyendo que dice en Mateo 11 y 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Saben, ya no es solamente Dios pidiendo el corazón de nosotros, hermanos. Ya no es solamente la palabra del Señor que nos dice aquí, envíame a mí, viendo el ejemplo del Señor Jesucristo como una ofrenda y que Él nos deja esas pisadas para que nosotros sigamos ese ejemplo. Es ahora el mismo Señor Jesucristo que dice, aprended de mí. Entonces, hermano, es el primer punto que quiero destacar. La ofrenda no se trata simplemente de algo monetario.
La ofrenda no se trata simplemente de algo que debo dar, que debo entregar. Mi vida puede ser, y no solamente puede ser, debe ser una ofrenda para el Señor. Que aprendamos de Él, que aprendamos de su palabra. Y muchos podemos llegar a pensar, bueno, pero ¿por qué Dios quiere una ofrenda monetaria si Él es el dueño de todo? Verdaderamente Él es el dueño de todo. Pero más adelante vamos a entender por qué es necesario el otro tipo de ofrenda. Pero por ahora quisiera recalcar este primer punto. Hermano, ¿cómo está su vida? Hermano, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo nos llevamos en medio de la asamblea, en medio de la comunión unos con otros, como tocó nuestro primer hermano Sergio Galvez? Eso también es una ofrenda, no simplemente lo monetario, no simplemente lo que se pierde, no simplemente lo que se puede dar, sino mi vida. Ojalá que eso quede en nuestra mente y en nuestro corazón. Que el Señor nos hasta hoy hemos dado paso en falso, pero que por su misericordia todavía estamos vivos y todavía nos queda vida y todavía nos sentimos con fuerza para seguir dándole a Él lo que Él merece. Cambiemos nuestra forma de pensar, cambiemos nuestra forma de caminar, cambiemos nuestra forma de hacer las cosas y que nuestra vida sea una ofrenda para Él. ¿Sabe? Para mí, personalmente, pienso que es la ofrenda más importante para Dios. Nuestra vida, nuestra mente. Es el mismo Señor Jesucristo que habla en medio de los evangelios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Entonces, ¿estás seguro que cuando hablamos de ofrenda no es conmigo porque yo no tengo que darle monetariamente? Nuestra vida que sea para el Señor. Pero también quisiera tocar la otra ofrenda. Y para eso quisiera leer Proverbios 3:9. Vayamos con ayuda del Señor a leer Proverbios 3:9. Y ahí nos dice el otro tipo de ofrenda. Ya no solamente es nuestra vida, es que a medida que el Señor nos prospere, debemos darle también a Él lo que Él merece. Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con todas las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Qué precioso. No es solamente a Dios, sino que ahora aquí hay una promesa de Dios para todo aquel. Pero dice honra. Y aquí también quiero destacar esta palabra. Es que cuando nosotros destinamos, proponemos en nuestro corazón dar algo, entienda que la ofrenda no es para la iglesia, entienda que la ofrenda no es para el hermano, no es para la hermana, la ofrenda es para el Señor, para Dios, para honrarlo a Él, y Él merece toda nuestra honra. Más allá que merece que nuestra vida sea una ofrenda para Él, merece que lo que nosotros le demos a Él le agrada y sea honra para Él. El versículo comienza diciendo, honra a Jehová con tus bienes. Y es delicado este asunto, porque vuelvo a repetir, más de uno puede llegar a pensar, bueno, yo no tengo bienes, yo no gano mucho, ¿cómo voy a hacer? Honra a Jehová con tus bienes. Pero el versículo continúa y dice, y con las primicias de todos tus frutos. Hermano, es aquí lo que quiere el Señor con nuestra ofrenda. Aquí lo dice claramente. Y con la primicia de todo tu fruto. El Señor lo que quiere es tener el primer lugar en tu vida, el primer lugar en tu corazón. Y con la primicia de todo tu fruto, a la medida en que tú prosperes, a la medida que te vaya bien en tu vida, en tu trabajo, la primicia, lo primero, sea para el Señor. Muchas veces podemos caer en dividir
en que quizás, bueno, ya cobré reverentemente hablando y esto es para esto y esto es para aquello y aquello es para esto y después si me queda algún sencillo, si me queda algo bueno, esto es para el Señor. Y sabes, se nos olvida que las primicias deben ser para Él. Y el mismo Señor nos da ejemplo por medio de su palabra. Cuando aquella viuda, cuando el Señor vio que todos aquellos, lo podemos leer en los evangelios, cuando el Señor vio que todos aquellos dieron y hay una viuda pobre, echó todo lo que tenía de su sustento. Es el Señor Jesucristo que da testimonio de ella. Esta viuda pobre dio más porque todos los demás dieron de lo que le sobraba, pero esta, de todo su fruto, dio, echó todo lo que tenía. Y podemos entender ahí que eran las primicias que ella tenía, que tenía el Señor de primero en su alma, en su corazón, y lo primero que le llegaba, lo primero lo apartaba para el Señor. Hermano, da honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Yo no quiero caer, que el Señor, y le pido de antemano que me disculpe, hermano. Si en verdad esto le atañe y si se siente ofendido de antemano, vuelvo a pedir disculpas. Pero es la palabra del Señor la que nos está diciendo. Y con la primicia de todos tus frutos. ¿Sabe? Muchas veces andamos mal, andamos cabizbajo, sentimos que el dinero no nos alcanza y debemos reflexionar sobre esto. Si en verdad le estamos dando lo primero, lo primordial. Vean el ejemplo de Caín y Abel, lo que le llevó Caín y lo que le llevó a Abel. ¿Cuál fue la ofrenda que Dios le agradó y cuál fue la que Dios le desagradó? Las primicias, lo primero de nuestro fruto, sea para Él. Esto es lo que quiere el Señor con nuestra vida, que nuestra vida sea una ofrenda para Él, pero también a medida que Él nos prospere, Él tenga el primer lugar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. Y el versículo continúa y hay una promesa muy grande. Dice, y serán llenos tus lagares con abundancia. Muchas veces andamos cabizbajos, vuelvo a repetir, porque a veces sentimos que no nos alcanza completamente para todo lo que queremos. Pero vayamos al versículo de la palabra del Señor. Le estamos dando las primicias, le estamos dando el primer lugar en nuestra vida, en nuestro corazón. Y es allí cuando muchas veces caemos en cuenta. No hay abundancia en nuestros lagares, en nuestra vida, en nuestra familia. Hermanos, caigamos en esto primero. Dios cuida de nosotros. Aún nuestros cabellos están contados, pero es necesario que le demos honra. Es necesario que nuestras primicias sean para Él. Pero también quisiera destacar cómo, cómo dar, porque el Señor también da detalles de esto. Ya sabemos lo que es una ofrenda, es dar, ofrecer. Ya sabemos cuál es la ofrenda principal para Dios, que sea nuestra vida. Y así Dios nos va a prosperar. Y cuando Dios nos prospere, debemos darle honra a Él con nuestros bienes y con nuestras primicias, que Él ocupe el primer lugar en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero también quisiera leer cómo darlo. Quisiera con ayuda del Señor leer en Corintios 9:7. Dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Sabe? Muchas veces el ofrendar el primer día de la semana puede caer un pesar en nuestra alma, en nuestro corazón, porque nuestra mente es así de mala. Bueno, si pudiera tener ese dinero para otro, pero aquí la palabra del Señor dice,
no con tristeza ni por necesidad. Podemos engañar a todos nuestros hermanos que están alrededor, pero a Dios lo vamos a engañar. Él nos hizo completamente. Él sabe cuándo y cómo debemos ofrendar, pero Él se preocupó por este versículo para que nosotros entendamos cómo debemos ofrendar. Versículo es claro, dice, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hermano, cuando ofrendamos, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra mente? ¿Lo hacemos con pesar? ¿Lo hacemos por necesidad? Porque debemos hacerlo y punto. Mire, reverentemente hablando, y para mí es un pensamiento personal. Siento que cuando un hermano lo da con pesadez, lo da por necesidad, porque es a juro, Dios no toma en cuenta esa ofrenda. ¿Sabe? Más adelante vamos a leer que Dios es el dueño del oro y la plata, que Él reverentemente hablando no necesita de nosotros. Pero lo que quiero destacar, como dice el proverbio, el versículo en proverbio que leímos, Él quiere el primer lugar, la primicia de nosotros, y que cuando nosotros lo demos con alegría, lo que hayamos propuesto en nuestro corazón, porque Él, Dios, ama al dador alegre. Y creo que ya está llegando mi hora, pero quisiera entonces nada más simplemente leerlo, los otros dos puntos, porque se encuentra en Corintios también 16:2. Dice también, ya no solamente dice cómo darlo, sino cuándo darlo. 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue se recojan entonces las ofrendas. Cada primer día de la semana. Hermanos, veamos que Dios nos da luces de todo esto. Cuándo darlo, cómo debe ser en cada uno de estos detalles. Debemos prestarle atención porque es Dios mismo el que está hablando. Primer día de la semana, según haya prosperado. Eso quiere decir que cuando Dios gobierna nuestro corazón, para volver a caer en el primer punto, dame, hijo mío, tu corazón. Dios nos va a prosperar. Y cuando le damos las primicias, el primer lugar en nuestra vida, con las primicias de nuestro fruto, Él nos va a prosperar según hayamos prosperado. Esto quiere decir, hermano, que reverentemente hablando, a medida que el Señor nos vaya prosperando, debe haber una mejor ofrenda para Él, y Él también nos va a recompensar a nosotros. Entonces quiero que veamos que todo está ligado. Todavía pensamos que la ofrenda no es importante para el Señor. Que quede en nuestra mente y en nuestro corazón sellado todos y cada uno de estos versículos. Que la primera ofrenda y la más importante sea en nuestra vida. Que Él gobierne todo nuestro corazón para que cuando nos prospere, le demos las primicias a Él y van a rebosar nuestros lagares de mosto, de prosperidad. Y que cuando demos las primicias, no lo demos con pesadez, lo demos con alegría, porque Él ama al dador alegre. Él sabe cómo está en nuestro corazón. Y según hayamos prosperado el primer día de la semana. Y por último, hermano, quisiera leer en Ageo. Es un profeta menor. Poco se habla de este profeta, pero dice un versículo que quisiera destacar, y lo dije al principio, reverentemente hablando, Dios no requiere nada de nosotros. Dios, reverentemente hablando, no nos pide, no nos exige, sino que lo que Él quiere que sea el primer lugar en nuestra vida. Y lo que dice Ageo
2:8 dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Piensan en verdad hasta el día de hoy que Dios requiere nuestras ofrendas? Mía es la plata y mío es el oro. Hermano, que sea nuestra vida la ofrenda, que sea las primicias de nuestro corazón. Y Él se va a encargar de toda nuestra vida, porque de Él es el oro, la plata. Irreverentemente hablando, nuestra vida se debe a Él. Entonces, que el Señor nos ayude y podamos entender que cuando nos toque la ofrenda, no lo demos con mezquindad, y disculpen la palabra, porque Él es el dueño de todo. Él no merece lo que nos queda después de sacar todas nuestras cuentas, porque Él no tiene necesidad de eso. Él lo que quiere es el primer lugar en nuestra vida y en nuestro corazón, nuestras primicias. Disculpen, hermanos, que sé que me pasé por unos minutos, pero que el Señor nos ayude a meditar esto, a meditar sobre las ofrendas. Y si en verdad hasta el sol de hoy lo hemos hecho mal, cambiemos nuestro rumbo, cambiemos nuestro caminar, cambiemos nuestro pensar y que le demos la gloria a Él. Y nuestros lagares rebosarán de mosto. El primer lugar en todo momento sea para Él, aún en la ofrenda. Que así sea y que el Señor bendiga sus palabras. Y nuevamente pido disculpas por haberme pasado del tiempo. Amén.